Número 8 del libro de los Hechos en el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y vamos a hablar en detalle acerca de Saulo. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujer de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aleluya, quedémonos hasta allí. Yo creo que todos los que hemos leído la Escritura sabemos bien de todo ello. Desde que veníamos hablando del Saulo en el capítulo 8, el Pablo hoy. El apóstol Pablo era el hombre perseguidor, y eso es lo que venía haciendo, persiguiendo la iglesia. Y cuando venía persiguiendo, le había pedido cartas en contra de los santos. Venía para Damasco a ver si hallaba hombres y mujeres para meterlos a la cárcel. Mientras él venía por el camino, de repente le vino una luz fuerte y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú vas persiguiendo. Dura cosa te es pegar cosas contra el aguijón. Bueno, y Pablo estaba ya en tierra, caído. Había caído en tierra. No sé, aquí no dice que iba a caballo, no dice que iba a pie, solo que dice que cayó a tierra. Pero como quiera que sea, que iba a pie o a caballo, había caído a tierra. Lo importante del caso aquí es entender que el Espíritu de Dios venía trabajando a favor del mismo Pablo. Sí, venía en contra de la iglesia, pero este hombre tenía buenas cosas que podía servir dentro del Evangelio. El Señor Jesús lo sabía. Yo soy Jesús a quien tú me vas persiguiendo. Y lo deja ciego de una vez. Bueno, y los que venían con él se pararon atónitos de él cayendo a Pablo y dijeron: no vieron a nadie, pero oían la voz. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios venía y cayó sobre Saulo para mostrarle que venía en contra de Jesucristo, y ese Jesucristo que venía en contra era la iglesia que estaba ¿dónde estaba? Estaba donde Damasco. La iglesia que estaba en Damasco representaba a Cristo. Por eso dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O como quien dice, golpes contra el aguijón. O como acá en El Salvador nosotros decimos, patadas. Así. Ese Saulo que venía persiguiendo la iglesia, tuvo Dios misericordia de él en el camino.
le salió al encuentro y le dijo que no lo persiguiera, porque quien iba persiguiendo era él y el que perseguía a Pablo era la iglesia. De ese modo el Espíritu Santo ha venido trabajando y entonces lo levantaron, lo llevaron a Damasco. Allí estaba un hombre que se llamaba Ananías. Y entonces lo llevaban a Pablo allí para ese lugar donde Ananías, porque él mismo vio que había un hombre que oraba por él. Pablo, después de ser el perseguidor de la iglesia, iba a favor ya de la iglesia, porque Jesucristo le dijo: es que tú me vas persiguiendo, ¿por qué me persigues? Ananías no quería poner las manos sobre él porque sabía que era una amenaza. Cuando el Espíritu le habló a Ananías, si usted sigue leyendo, lo va a encontrar. Dice que cuando el Espíritu llegó donde Ananías y le dijo: ahí está un hombre, Saulo de Tarso, ora por él. Y él se resistió. Señor, le dijo, pero que ese hombre es una amenaza contra nosotros. Ora por él y pone las manos en él, porque instrumento me es este hombre. De ese momento Saulo fue ya un cristiano. Y no hay palabras de gratitud a nuestro Dios por este Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que escribió tantas cartas. Y el apóstol Pablo, que fue el hombre que Dios eligió para que fuera alguien representante de él en todos los lugares de los gentiles. Y por eso es de que el que no conoce qué es la alianza del Espíritu Santo, Dios que conoce a cada uno. Saulo perseguía a la iglesia, pero dentro de su corazón a favor de Dios. Entonces Dios lo que hizo fue solamente cambiarle la mente para hacerlo cristiano, para que sí estuviera a favor de Dios. Y allá hoy, él trabajaba ya, después de que le salió en el camino a Damasco, ya trabajó a favor de la iglesia, que la gente no le creía, pero algunos sí le creyeron. Y bueno, fue el hombre más fuerte en evangelismo, el hombre evangelista que Dios levantó. Así levantará a muchos que tal vez hasta son contrarios del evangelio. Muchos contrarios del evangelio. Sí, después de ser contrarios, andan predicando a favor del evangelio. Igual el apóstol Pablo. Hay mucha gente intelectual que es religiosa, como el apóstol Pablo. Y él sabático era. Ahora es religioso de distintas religiones. Y acuérdense que los religiosos no tienen que ver nada con el evangelio. Esos son los contrarios del evangelio. Esos son los contrarios de los evangélicos, los religiosos. Pero en esos religiosos hay muchos Pablos allí, que el Espíritu Santo los va a sacar de alguna manera. Les va a hablar hasta su corazón y se los va a convencer. Si no quieren hacerlo o aceptarlo, no esperen que el Señor les llegue como le llegó a Pablo, que se los vaya a tirar al suelo para que entiendan. Creo que el Espíritu Santo está trabajando hasta hoy en día, sacando grandes intelectuales de las religiones para que le sirvan a Cristo, para que sean cristianos y vivan a favor del evangelio después de ser contrarios. Es así como mi Señor, el Altísimo, trabaja por medio del Espíritu Santo para que la gloria de Jesucristo sea manifestada en cada corazón de aquellos que creen en su nombre. El Cristo que un día fue crucificado en la cruz del Calvario, ese es el que predica Pablo. Y lo predica con tanta fuerza y con tanta voluntad y con tanta sabiduría, porque Dios lo llamó para que fuera su siervo. Y muchos religiosos, después de ser religiosos, son cristianos, están a favor del cristianismo, y yo alabo a Dios por todos ellos. Por todos ellos, porque Dios ha hecho grandes maravillas y grandes cosas. Y en el caso del apóstol Pablo no es cosa fácil. No, él era contrario, persiguiendo a la iglesia venía y el Señor le salió del camino. Muchos así viven quizá planeando cómo quitar el evangelio. Algunos viven buscando métodos cómo hacerle daño a los creyentes, porque a muchos les cae mal el cristianismo.
Pero ahí hay muchos como Pablo que son grandes intelectuales que el día que entiendan el evangelio vendrán a los pies de Cristo y pasarán hablando de Cristo y no se cansarán, porque aquel que así como es para perseguir, también es para anunciar las buenas nuevas de salvación. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Yo doy benditas gracias a Dios por todos aquellos intelectuales que llegan, creen en Jesucristo, así como Pablo. Después de ser un sabático, ser un cristiano es una gran bendición. Después de venir celoso porque no se guardaba ya el sábado, después de eso a favor de los creyentes. Qué bendición de las más grandes. ¿Y quién podía hacer esto? Solo el Espíritu Santo. ¿Cómo venía el Espíritu Santo? Hablando, dirigiendo, exponiendo. Así venía el Espíritu Santo trabajando en los del ayer. Por eso el Espíritu Santo cuando llega al ser humano no lo deja nunca. Allí está con ellos siempre. Allí permanece con ellos y allí está en todo tiempo. Tal caso que lo que hemos venido viendo, que los demonios salen huyendo, que las enfermedades se corren, que bueno, que los intelectuales se convencen, que los brujos también, y cuántas cosas han pasado. Por eso es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos llene de su Santo Espíritu y Él nos va a dar en abundancia para que tengamos fuerzas de hablar, para que tengamos poder para reprender a los demonios, para que haya en nosotros seguridad de una salvación y que lo que predicamos a los demás está guiado por el Espíritu Santo. Y que todo lo que digamos y todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo, ese es lo que tiene, engrandecer el nombre de Jesús en cada corazón. Y Dios, hermano, te bendiga, Dios te guarde y Dios nos ayude y nos dé gran sabiduría para salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.